Buenas, soy Carlos Becerra y estaré explicando el procedimiento para realizar el producto cartesiano. Empezaremos por formar pares ordenados en donde el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Este procedimiento se realiza con todos los elementos del segundo conjunto en donde van dentro de un paréntesis y son separados por una coma. Bueno, en este caso tomaremos los elementos del conjunto M y del conjunto X, en donde los elementos del conjunto M serán el 5, 6 y 7. Y los elementos del conjunto X serán 3, 2 y 1. Entonces ahí empezaremos a formar los pares, que serían M por X y cogeremos el primer elemento del primer conjunto con los elementos con todos los elementos del segundo conjunto. De igual manera, cogeremos el elemento del segundo conjunto, el segundo elemento del primer conjunto, con los elementos del conjunto X. Y así terminaremos con todos los elementos del conjunto M con los del conjunto X. Buenos días, mi nombre es Eduardo José Márquez Gómez y le vengo a hablar sobre los pares ordenados del producto cartesiano. Números del elemento del conjunto A por el número de elementos del conjunto B. Estos darían A por B. Por ejemplo, los elementos de A, que son 4, y los elementos de B, que son 2. A por B haría 4 elementos del conjunto A y B, 2 elementos del conjunto B. A por B, 4 por 2 sería 8 elementos. Bueno, aquí podemos encontrar y descifrar que sí son 12 elementos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Que se multiplica por los 4 elementos del primer conjunto por los 3 elementos del segundo conjunto. Bueno, como le venía diciendo, vamos a desarrollar el segundo punto, donde E contiene 4 elementos y F contiene 3 elementos. Aquí, número de E por el número de F. Entonces, el número de E por el número de F, que el conjunto E tiene 4 elementos, por conjunto de F, que tiene 3 elementos. Su resultado, 4 por 3, 12. Ahora vamos a desarrollar el producto cartesiano del primer elemento por el segundo conjunto. Sería A por B, ya tomaremos el segundo elemento, E con M,
E con N, E con B. Ahora vamos con el tercer elemento, que sería I con M, I con N, I con B. Seguimos con el último y el cuarto elemento, O y M, O y N, y finalizamos con O y B. Y así termina nuestro procedimiento del producto cartesiano. Buenas, mi nombre es Richard Sosa y hoy vengo a explicarles el procedimiento del producto cartesiano. Para saber cuántos pares ordenados deben obtener en el producto de A por B, aplicamos. A, como podemos ver, tiene 3 elementos y B, como podemos observar, tiene 3 elementos. Entonces, aquí aplicamos el número de A por el número de B. Como vemos aquí, el número de A tiene 3 elementos por el número de B, que tiene 3 elementos. Entonces, dado su resultado, da 9. Mi nombre es Angélica, vengo a hablarles del procedimiento del diagrama de Venn. El primer paso para realizar el diagrama es colocar en un óvalo o en un círculo cada uno de los elementos del triángulo. El segundo paso es, en una figura como la anterior, colocar en pares todos los elementos que resultaron del plano cartesiano. Y el tercer paso es, afuera de la figura, colocar la nomenclatura del conjunto. Devuelve. Ejemplo, del conjunto M y conjunto N, ya obteniendo el resultado que son los pares. En un círculo encerramos conjunto M, 5, 6, 7, conjunto N, 3, 2, 1, igual, N, M por N, y colocamos el resultado. Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Mora y vengo a hablar sobre el diagrama de Gantt. El primer paso es colocar la denominación de la operación. M por E. Luego de colocar esto, se desprenden las ramas del primer conjunto, que serían 3. 1, 2 y 3. Después de esto, se desprenden otras ramas para colocar los elementos del segundo conjunto. Que serían A, B, C, A. Al finalizar esto, cada uno se coloca en su par ordenado, que sería así. Por último, y ahí ese se trata de llegar. Bueno, mi nombre es Andrés Bustamante y le voy a explicar
explicar cómo se realiza la tabla de doble entrada. Para realizar la tabla de doble entrada es muy sencillo. Solamente tenemos que dibujar una tabla donde el número de filas lleva los elementos del segundo conjunto y el número de columnas lleva el número de elementos del primer conjunto. ¿Cómo es eso? Es muy importante destacar que en el primer cuadro colocamos el primer conjunto, que sería el conjunto M, el segundo conjunto, que sería el conjunto M. Esta es la primera columna y esta la primera fila. Entonces aquí van los elementos del segundo conjunto, que sería M. Digamos que sean 2, 4 y 6. Entonces, en la primera columna van los elementos del primer conjunto, que sería el conjunto M, que sería ABC. Para llenar la tabla solamente debemos encontrar los elementos de un conjunto con los de otro conjunto, es decir, A, B, C y así sucesivamente. Para formar los pares condenados. Y así terminamos la tabla.